Libro Las lunas, el refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruti, de la editorial Kier, Luna en Escorpio, en voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Luna en Escorpio. En el zodiaco, Escorpio encarna el momento en el cual los extremos del movimiento de la vida, que aparecen como antagónicos para la conciencia, se encuentran frente a frente en un proceso de máxima intensidad. Este proceso apunta a trascender dichos extremos en una fusión, para dar lugar a la síntesis que se manifestará luego en Sagitario. Por esta razón, la función específica de la energía de Escorpio está bastante lejos de la cualidad protectora y nutriente de la Luna y consiste en hacer emerger todo aquello que fue necesario excluir en un momento, el canceriano, para liberar una máxima intensidad vital que posibilite la integración sagitariana. ¿Qué significa entonces haber nacido envuelto en una energía tan intensa y cruda como la de Escorpio, en tanto cualidad básica protectora? Desde un punto de vista puramente energético, podemos imaginar aquí un sistema que adquiere máxima seguridad en su capacidad de transformación continua, por la cual las formas que lo protegían en un momento dado mueren para dar lugar a otras, más vitales, que a su vez habrán de ser abandonadas en un ciclo constante de muertes y renacimientos. En este sentido, podríamos decir que cualquier individuo capaz de transformar aquello que lo protege, dejándolo morir para que una nueva forma renazca, ha encontrado una dinámica vital de extrema creatividad. Sin embargo, esta posibilidad de experimentar la seguridad, aunque está implícita en esta luna y es su talento profundo, deberá atravesar un difícil itinerario psicológico antes de aflorar en el modo a través del cual acabamos de describirla. En el caso de esta luna, se abre una brecha muy grande entre la posibilidad energética del sistema y la historia psicológica que se constituye en el niño, al manifestarse la energía en su destino concreto. Hemos descrito en los capítulos anteriores, para el caso de las lunas en Virgo y Libra, hasta qué punto aquello que solicita la articulación energética es tremendamente exigente para el niño, obligándolo a una sobreadaptación que le provocará un fuerte conflicto interno. En Escorpio esto es aún más marcado, y como veremos, esta distancia entre el requerimiento energético y las posibilidades de respuesta psicológica habrá de incrementarse a medida que progresemos zodiacalmente. La madre en la luna en Escorpio. La experiencia arquetípica más clara que tenemos todos los humanos en relación a la cualidad de la luna en Escorpio es el momento prenatal en el cual el feto, por su propio crecimiento, ya no tiene lugar en el útero. El ámbito maravilloso que hasta ese instante lo protegía se ha transformado súbitamente en un encierro mortal del cual hay que emerger para dirigirse hacia lo desconocido. Las contracciones uterinas y los propios movimientos fetales en procura de la salida pueden ser vistos como un momento de intensidad espasmódica en el que impera la ambivalencia. Lo vital y lo mortal alteran sus posiciones instante a instante, hasta que se produce la entrada en un nuevo ámbito de la existencia. De hecho, todos atravesamos por esta experiencia, congruente con una fase lunar, y por otras semejantes, como la del primer periodo del óvulo fecundado, que debe resistir la agresión del nuevo medio, Aries, hasta que, cesado el movimiento, consigue anidar inmóvil para empezar a crecer casi indiferenciadamente, Tauro, y así con el resto de la secuencia. Sin embargo, esta fase natural de la relación madre-feto se absolutiza en la persona con luna en Escorpio por varias razones. Por ejemplo, podemos verificar que, muy comúnmente, estos niños nacen con doble vuelta de cordón umbilical, por lo que ese instante queda dramáticamente fijado a una experiencia de asfixia en la que el bebé se encuentra desgarrado, desde el principio, entre la vida y la muerte. Esta es precisamente la gran dificultad de esta luna, la proximidad entre lo que nutre y da la vida con la muerte y la destrucción.
Será demasiado intensa en la experiencia cotidiana como para que la conciencia pueda distinguirlas y articularlas en un proceso. Todo el medio ambiente afectivo, la madre del niño, manifestará una impregnación tal entre protección, nutrición, afecto, por un lado, y muerte, dolor, fusión y poder con su posibilidad destructiva, por el otro, que estos extremos se identificarán en el psiquismo. Así, de un modo muy peculiar, esta intensa ambivalencia quedará asociada a lo conocido y esperable, a lo psicológicamente seguro. Vamos a desplegar por capas, a continuación, las múltiples formas en las que puede escenificarse la presencia escorpiana en el medio afectivo inmediato. No obstante, haremos primero hincapié en la experiencia más global, a fin de observar la articulación de la psiquis más allá de las anécdotas posibles. La relación Escorpio-Luna materializa alrededor del niño una madre de inusual poder e intensidad, con la que se establece un vínculo que no encuentra impedimento alguno para mantenerse en un estado de absorción fusionante. En esta fusión madre-hijo, el niño experimenta la máxima ambivalencia entre ser todo para la madre, familia, clan, y, al mismo tiempo, perder toda identidad propia, esto es, quedar constituido como el mero deseo de ese mundo afectivo que impide toda diferenciación. Ser absorbido en un deseo atrapante ante el cual no hay manera de poner límites ni se puede escapar de él, se configurará como patrón emocional básico para estas personas. Como en realidad el núcleo de la seguridad inconsciente reside en la ambivalencia que genera esa absorción, la contracara será un intento de sustracción constante a la intensidad de ese mismo deseo. Esta modalidad energética del niño, expresada en una madre a la que él percibe como deseando todo de él hasta vaciarlo, lo lleva a retraerse profundamente dentro de sí, para que aquella no pueda tomarlo por completo. La luna en Escorpio, en cuanto a mecanismo emocional, mostrará así este doble movimiento de absorción y repliegue simultáneos, bastante difícil de comprender para los demás, pero fundamentalmente para quien lo vive, pues queda desgarrado en esa ambivalencia. ¿Cuál es la diferencia entre este deseo y el de la luna en Aries? Recordemos siempre que, para nosotros, madre simboliza un campo afectivo que puede ser encarnado por distintas personas. El deseo de la luna en Aries es definido, claro y puntual, siempre referido a la acción. El campo afectivo desea algo concreto del chico y este, en todos los casos, sabe qué es lo específicamente deseado. Por eso se siente puntualmente invadido y acosado y responde con belicosidad. En la luna en Escorpio, en cambio, el chico mismo es lo deseado. No se desea algo objetivo y discriminado, sino que se desea todo de él, lo cual resulta inespecífico. El niño no ha podido emerger del estado de fusión con la madre, quien lo trata como una parte de sí mismo. Aquí no hay discriminación alguna respecto de la madre, familia, clan y su deseo. El niño es propiedad de ese mundo deseante. Él es ese deseo. En la luna en Aries está implícita la lucha y el enfrentamiento contra esa atmósfera intrusiva, en la cual se puede decir no. De manera muy distinta, en la luna en Escorpio se juega un deseo envolvente y absoluto ante el cual no existe la posibilidad de un no que se le pueda oponer. Esta luna puede dar a la persona un modo replegado, como si siempre se estuviera ocultando dentro de sí. Es necesario experiencias por las cuales, en el nivel inconsciente, aquello que da la vida quede identificado con lo que da la muerte. Comprender que en la escenificación de la energía de esta luna se suceden. Les voy a presentar un ejemplo para que podamos verlo mejor. Cuando yo era chico, tenía hámsters en mi casa. Este animalito, cuando está en cautiverio, tiene la característica de que la madre se come a sus crías. En una oportunidad, una hembra estaba preñada y no llegué a tiempo para apartar a los recién nacidos, de modo que cuando volví a mi casa ya las había devorado. Sin embargo, en un rincón de la caja donde los guardaba,
Vi que el aserrín se agitaba. Allí se ocultaba una pequeña cría que había logrado escapar de la voracidad destructiva de la madre. Esta escena encierra un arquetipo que muestra el patrón de manifestación de la luna en Escorpio en su modo más crudo y literal. Ahora bien, la historia no termina aquí, porque después de rescatado se presentó el problema de cómo alimentarlo. Cada vez que se le acercaba un poco de leche, como el olor de esta estaba asociado con el de la madre y en consecuencia con el de la destrucción inminente, lo aterrorizaba tanto que le impedía comer. De esta manera iba a morir inevitablemente por su imposibilidad de acercarse a lo que asociaba con la madre. Fue necesario darle leche con un gotero o mojarle el hocico en el plato, de modo que, aunque luego se escapaba y se escondía en un rincón, lograba por lo menos lamerse y alimentarse gota a gota. Esto sigue siendo luna en Escorpio. Se ha establecido una asociación cruzada entre lo nutritivo y lo destructivo, que lleva a protegerse de aquello que al mismo tiempo se necesita, porque está connotado como tóxico. A la inversa, siendo esto fundamental en el desarrollo del mecanismo, aquello que es realmente intoxicante es percibido a su vez como nutritivo y necesario. Comienza a constituirse el circuito. Podemos ver, entonces, el patrón de este doble movimiento. Un lado de la energía absorbe en forma veraz, impidiendo toda diferenciación, y otro se sustrae necesariamente a dicha absorción, porque si se entregara a ella, quedaría destruido. Es posible, incluso, registrar este proceso en la expresión y gestualidad de las personas con esta estructura lunar. Por un lado, muestran un magnetismo intenso y absorbente, y por el otro, el terror a esta misma cualidad, con lo que parecen refugiarse en sí mismas, emitiendo continuamente una señal que dice, no me tendrás. Este anhelo primario de ser inaccesible, en realidad, de sustraerse a la voracidad del propio deseo de fusión proyectado en otros, suele notarse en la mirada. Es alguien que parece observar el mundo intensamente, escondido detrás de los propios ojos. En general, en el patrón de toda luna en agua se constituye un interior imaginario, donde la persona busca refugio. Estos lugares pueden resultar calmos y profundos, como un oasis protector en el caso de la luna en Cáncer, o nirvánicos, como en la seguridad del océano interior de la luna en Piscis. La luna en Escorpio define ese interior, en cambio, como inalcanzable, porque es eso precisamente lo que da seguridad psíquica. Hay un mundo interno al que nadie podrá llegar jamás. Esto es lo que salva imaginariamente a la persona del otro lado de su luna, en el que la seguridad está puesta en dejarse absorber completamente por otro. O sea que el mecanismo tiene dos posiciones. Si se abre, queda atrapado en su propia intensidad, y si se cierra, se protege del mundo desde un núcleo inaccesible. Es evidente que esa misma intensidad inalcanzable opera magnéticamente como un agujero negro, que todo lo absorbe, y que el supuesto modo de defenderse termina provocando lo temido, deseado. Asociaciones afectivizadas, reacciones, mecanismos. Veremos ahora con más detalle las posibles manifestaciones de esta energía en tanto campo afectivo primario, para comprender mejor la constitución del hábito que devendrá el mecanismo en la persona adulta. Todas ellas presentarán necesariamente, de distintas formas, la ligadura al mismo tiempo fascinante y aterrorizante entre aquello que da la vida y aquello que la quita. Ya vimos que muchas veces esto se hace presente en la misma vida intrauterina de la persona con luna en Escorpio. Por ejemplo, alguien muy cercano puede haber muerto mientras la mamá estaba embarazada, de modo que al tiempo que lo nutría y protegía en su vientre, ella se sentía invadida por el dolor y la sensación de muerte. Que la madre experimente con toda intensidad la ambivalencia entre la alegría de esperar un hijo y la presencia simultánea de la muerte, el sufrimiento o algún dolor casi insoportable, forma parte de esta estructura. Es decir, la madre, mientras dura el embarazo, puede estar viviendo simultáneamente depresiones profundas, conflictos desgarradores, pérdidas dolorosas y hasta intentos o fantasías de autodestrucción.
Muchas veces ocurre que inmediatamente antes de él o ella hubo un hermanito que murió y la mamá aún está cargada por todo ese dolor e incluso atravesada por la fantasía de la pérdida del nuevo embarazo. También puede ocurrir que una persona nazca con luna en Escorpio en el seno de una madre que ha tenido muchos abortos. Esto es totalmente independiente de la que la persona lo sepa o no, por cuanto es obvio que lo registrará a nivel inconsciente. De hecho, el chico crece en un vientre en el que ha habido muerte en forma concreta. Entonces, puede tratarse de una atmósfera de muerte antes que de una muerte física. Sí, puede ocurrir que la madre haya estado cargada de muerte, pero no por una muerte concreta, sino por la enfermedad grave de alguien muy querido, por ejemplo, de modo que durante su embarazo se sintió llena de dolor ante la posibilidad de la pérdida. Es muy común, como dijimos al principio, haber nacido con doble vuelta del cordón umbilical, de manera que cuando el bebé quiere salir del vientre no logra hacerlo, y el mismo movimiento de la salida lo asfixia. Esta es la marca impresa inicialmente, pero la estructura se seguirá desarrollando durante la infancia, con nuevas manifestaciones de esa correlación. También es habitual que la mamá haya padecido graves enfermedades cuando el niño era pequeño, quedando este pendiente de su estado y envuelto en la atmósfera psíquica del dolor. Depresiones profundas e intentos de autodestrucción de la madre o la explicación frecuente de esta fantasía también forman parte del patrón. Estar al lado de mamá, al ser el ser más querido y necesitado, significa al mismo tiempo estar al lado del dolor, del conflicto, de la presencia de la muerte. La manifestación más literal de todo esto será, en algunos casos, la muerte temprana de la madre. La descripción de estos escenarios reproduce de manera más o menos precisa la ligadura afectividad-destrucción propia de esta energía, pero el mismo registro se dará también en otros niveles. Por lo general, en el campo afectivo que rodea al chico reinará una fantasía de fusión en la cual éste no es percibido como un ser autónomo, no solo cuando bebé, sino a lo largo de su crecimiento. Es evidente que esta fantasía es compartida con el nivel inconsciente tanto por la madre como por el hijo, aunque en general la persona adulta con luna en Escorpio la atribuirá exclusivamente al campo afectivo que lo rodeaba en su infancia, como si el deseo absorbente hubiera sido completamente externo a él. Desde el punto de vista astrológico, igual que en las restantes lunas, esto no es así. La modalidad afectiva fusionante forma parte de la energía del chico, que por esa razón tiene como destino esos vínculos. En términos psicológicos, se puede observar en esta estructura la incapacidad del padre, o su ausencia, para poner límites a esa relación que permite que se articule en el niño la fantasía de ser todo para la madre y de ser ella, a su vez, toda para él. En este imaginario coexisten la fascinación del absoluto y el terror de sentirse completamente a merced de ese ser todopoderoso. Es preciso aclarar que ese ser absoluto, en el caso de la luna en Escorpio, siempre será femenino. En esto se diferencia de otras estructuras de alta carga plutoniana, en las que puede aparecer como masculino, aunque de todos modos, en tal representación generalmente podremos rastrear la presencia de una fantasía femenina acerca de lo masculino. El modo afectivo en el cual el vínculo fusionante suele manifestarse es a través de una madre sobreprotectora, una madre que siempre sabe lo que su hijo o hija necesita, anticipándose continuamente, sofocándolo y dándole todo sin permitir jamás que descubra por sí mismo qué es lo que en verdad necesita y pueda así articular un deseo autónomo. En todos esos casos, el bebé primero y el niño después no tienen tiempo ni espacio para descubrir qué es lo que quieren, ante la presencia del potente deseo sobreprotector de esa madre que sabe lo que se debe desear. Más tarde en la vida, experimentar un deseo independiente o no autorizado por esa gigantesca figura femenina, proyectada donde fuera, será algo terriblemente peligroso. Satisfacerla y volver a quedar atrapado en un juego sobreprotector y alienante en el que siempre se necesita la autorización de esta figura, será la pauta mecánica de comportamiento. Como decíamos antes, esto es diferente a lo que ocurre con la luna en Aries.
porque al pedir continuamente algo, está en juego una madre que claramente dice, quiero que seas o hagas esto y esto otro, de quien, por lo tanto, es posible defenderse. Con la luna en Escorpio, en cambio, hay un campo deseante que produce ahogo e indefensión, porque la madre siempre está dando algo que obtura el deseo. Es la luna de la típica frase, el nene no me come. En el patrón de la luna en Escorpio, es importante registrar que aquello que da al mismo tiempo quita, aún más destruye a quien está recibiendo, porque éste no existe más allá de la intensidad de ese deseo. En términos arquetípicos, podemos ver desde otro ángulo las transformaciones de esta estructura. Aunque es común a ambos géneros, en las mujeres con esta luna es más visible la sensación de haber sido nutrida por una madre araña, que tejió su tela y la atrapó durante su infancia. Cuando ella llega a ser madre, se convierte a su vez en una madre pelícano. Las hembras pelícano alimentan a sus polluelos introduciéndolos dentro de su gran buche, y por si alguna razón no encuentran comida para ellos, se abren el pecho con su propio pico para dejarse comer por sus crías. La persona con luna en Escorpio tiende a dejarse devorar por lo que ama, y esta es la contrapelícano de la madre araña, en la cual la sensación de ser devorado se pone en aquellos a quienes se da. Es común por tal razón que muchas personas con esta luna no quieran formar familia o tener hijos, al sentirse terriblemente ahogadas por esa situación potencial ante la cual no saben poner límites. El niño queda entonces envuelto en esta sobreprotección, de la que no puede diferenciarse porque su deseo se ha definido como idéntico al de la madre. Desear otra cosa es perder automáticamente la intensidad de esa presencia afectiva y quedar suspendido en el vacío de la diferenciación, vivido como mucho más peligroso y mortal que la permanencia en el deseo alienante, asociado a la seguridad. Esta identidad con la madre y su deseo se manifiesta a sí mismo en marcos familiares muy poderosos en los que el sujeto es la familia, nosotros somos, no habiendo lugar en ella para individuos cuyo deseo no sea idéntico al familiar. Nosotros somos los que hacernos las cosas de esta manera. Si alguien las hace de otra, no pertenece a la familia. En este tipo de mundo afectivo, para ser querido, tengo que ser idéntico a los demás y hacer todo aquello que se debe hacer y desear. El que se manifiesta es un cuerpo afectivo y el hijo o hija es solo una célula del mismo. La necesidad de contacto, o mejor dicho, de inmersión en un cuerpo emocional colectivo, vasto y poderoso, que trasciende al individuo, organiza un hábito en relación a la intensidad emocional. Así, si no experimenta una identificación afectiva vincular poderosa, la persona queda sin identidad, desnuda y desprotegida. En este nivel, necesita desesperadamente pertenecer a este núcleo potente, y la posibilidad de quedar fuera del mismo implica la muerte. Allí tiene todo lo que necesita, y afuera solo existe el vacío, pero a su vez, permaneciendo en él, no es posible ser un individuo porque ese núcleo no acepta diferencias. Sería semejante a un núcleo canceriano, pero más intenso. Sería canceriano a la quinta potencia. En verdad, toda luna es canceriana en el sentido de que genera un mundo necesariamente cerrado para proteger lo vulnerable. Pero el cierre en la luna en Escorpio se hace absoluto, generando una intensidad emocional máxima. Lo canceriano en su extremo lleva a proteger y en última instancia a tratar a la persona como si fuera un niño durante demasiado tiempo. Pero con la luna en Escorpio, ese niño es una célula más del cuerpo colectivo. Es propiedad de un mundo afectivo que no puede soportar un comportamiento autónomo e individualizado. Diferenciarse es atacar a ese cuerpo, traicionarlo y despreciar todo lo que ese mundo ha entregado para el supuesto beneficio de la criatura. En realidad, son luna en Escorpio la madre judía, la madre italiana, la madre española. Esta es, en definitiva, una estructura colectiva. En muchas culturas podemos percibir este patrón afectivo, donde el afecto es atrapante y capaz de inhibir toda individuación. Es también la estructura de la mafia,
Te damos todo lo que necesites a cambio de que nos entregues todo de ti. Es el poder del clan, fuera del cual no se es nada, aunque dentro de él la absorción termina destruyendo. Este es el pacto emocional profundo que está en la base afectiva de la persona con luna en Escorpio y que tenderá a trasladar en el futuro a sus vínculos. Yo doy todo, pero te exijo que me des todo a cambio. Es decir, aquí el afecto es imaginado como fusión total y por lo tanto absolutamente contradictorio con la libertad. Una vez que el mecanismo se ha puesto en funcionamiento, esta persona sentirá que si pide algo o si alguien le da, queda comprometida a dar todo de sí a cambio. Se trata del movimiento circular de dos estructuras simultáneas. En el nivel inconsciente se articula un acuerdo tácito por el cual este intercambio debe cumplirse en todos los vínculos afectivos de estas personas. Es un juego en el cual la luna en Escorpio da lo que no se le pide, para así obtener lo que nunca se vio obligada a pedir. Podemos ver que aquí existe una estructura compleja, de la cual la persona es consciente de manera parcial y solo en sus aspectos más superficiales. Tomar conciencia de la totalidad del mecanismo suele ser muy doloroso, por cuanto inevitablemente habrá que reconocer en sí misma una inconsciente modalidad manipuladora. Esta posición infantil parte del goce de tener garantizado enferma imaginaria. Esta posición infantil parte del goce de tener garantizado en forma imaginaria todo lo necesario, a cambio de permanecer en esa trama de afecto y fusión. En algún momento, esta actitud absorbente se proyectará sobre algún individuo o grupo, experimentando a su vez el ahogo de esa demanda afectiva. Pero es raro que la persona sea consciente de todos los beneficios que obtiene a cambio. Inversamente, puede establecer relaciones de mucha intensidad y muy amorosas, por ejemplo con los hijos o incluso en el trabajo o en grupos, en las que se entrega totalmente y da todo lo que tiene, visualizándose a sí misma como dadora y nutriente para los demás. En esta posición complementaria, no es fácil darse cuenta que, como contrapartida, se exige una entrega total por parte de los beneficiarios de tal generosidad, y que por otro lado, es muy dudoso que lo que se da sea realmente lo que los demás necesitan. De manera pasiva o activa, se repite el circuito de identificación inconsciente del deseo, por el cual en estos vínculos no hay un otro real que pueda pedir, recibir o dar espontánea y libremente. En esta trama nunca hay en realidad un intercambio claro. Todo se mueve sobre la base de implícitos y supuestos por los que se entrega algo con la certeza expectante de recibir otra cosa a cambio, pero sin hacer jamás explícito este acuerdo subterráneo. Como verán, se trata de un pacto bastante común en muchas familias. A partir de él, dar es automáticamente recibir, y quien más se entrega tiene garantizada la obtención de lo que necesita en el momento que lo desee. Los otros están obligados a darle, puesto que así se definió implícitamente el pacto emocional. Todo incumplimiento es entendido como traición y por ello el juego espontáneo de dar y recibir se convierte en una trama intrincadísima de transacciones no explícitas, quejas, demandas y reclamos. En el fondo, este patrón muestra una posición muy infantil según la cual doy porque así me van a dar, sin tener que molestarse siquiera en explicitar el deseo. De allí que lo que se obtiene de esta forma pueda ser destructivo o alienante, porque la persona no sabe cómo descubrir ni jugar su deseo de manera autónoma. Por otro lado, entre estas corrientes invisibles de deseo fusionante, la persona con luna en Escorpio sentirá que si recibe de los otros, queda obligada a entregarse al deseo de los demás. Es típico que ante una muestra generosa y abundante de afecto, la persona quede muy perturbada y tienda a sustraerse del vínculo. Para quien no comprenda el código, esta reacción puede parecer sorprendente, pero en realidad el mecanismo lunar acaba de decir: si acepto esto, me van a pedir algo tremendo a cambio. De este modo, la persona hace el movimiento completo. Constantemente está dando y pidiendo, pero en lo profundo no quiere recibir. Sin embargo, dado que su patrón mecánico le indica que en lo afectivo corresponde dar todo,
Cuando alguien le pide algo, siente que no puede decir que no. Un rasgo típico es sentirse demandado Un rasgo típico es sentirse demandado o ahogado por la exigencia de los demás, sin saber cómo salir de la situación en la que se siente comprometido. Esto muestra el carácter regresivo del mecanismo, porque de hecho, la persona no distingue entre demanda y pedido. Un pedido se transforma inmediatamente en exigencia porque en ese mundo infantil se está obligado a responder, y no hacerlo es una traición. Del mismo modo, es incapaz de ponerse en una posición adulta y frenar la demanda del otro. Inconscientemente, lo autoriza a comportarse como un niño demandante que exige continua satisfacción. Allí donde no ha habido acuerdos de ninguna clase ni compromisos definidos. Pero, y para el mundo de la luna en Escorpio, en el nivel inconsciente, el pacto se ha producido, porque si hay vínculo, hay fusión. Esto es identidad del deseo. El hecho es que cuando el mecanismo se ha disparado, ya no es posible para estas personas poner un límite a los demás, porque sienten que si lo hicieran, perderían absolutamente el afecto que los une. Poner límites implica cortar la fusión, y ello significa peligro. Cuando alguien con luna en Escorpio lleva a la luz los acuerdos subyacentes en un vínculo, explicitando lo que está dispuesto a dar, lo que pretende a cambio, y estableciendo límites precisos, ya estamos completamente fuera del mecanismo. Pero esta actitud lo obligará a atravesar lo desconocido. De hecho, se ha roto la fusión y en consecuencia se ha desvanecido la intensidad del vínculo en el que no necesitábamos aclarar nada porque éramos idénticos. No será fácil seguir experimentando afecto donde existe aquella intensidad, puesto que precisamente ese era el hábito. Pueden ver que, dentro del mecanismo, las únicas posiciones posibles para no ser devorado por el propio anhelo de fusión, proyectado en los demás o no, consisten en retraerse y convertirse en inasequible o escapar. La polarización de esta luna. Así como la luna en Virgo se polarizaba en el desorden, la presencia de la luna en Escorpio en un sistema energético suele potenciar cíclicamente los componentes uranianos del mismo. La absorción en el deseo fusionante provoca la inmediata asfixia del lado uraniano y gatilla la fuga de la situación o la desconexión. Si se quiere, este último mecanismo es más insidioso que el fusionante, puesto que la persona puede desconectarse emocionalmente de la situación en la que se encuentra y no registrar lo que le está ocurriendo hasta llegar, sin advertirlo, a situaciones de alta destructividad. Por otra parte, si el mecanismo no es comprendido, la fuga no resuelve nada, puesto que huirá de esa situación solo para involucrarse en otra, que bajo una forma diferente tendrá la misma intensidad. En verdad, escapar de la propia intensidad es una estrategia básica de la luna en Escorpio, que forma parte del mecanismo, configurando un pulso recurrente de intensidad-fuga. Así, escapo de mi familia aristocrática en la que debo hacer honor a mi apellido y donde se me exige seguir con las pautas preestablecidas por la tradición del clan. Entonces, me convierto en un militante revolucionario, hasta que advierto que en ese grupo me están pidiendo nuevamente todo, incluso que arriesgue mi vida. Escapo nuevamente, buscando la paz espiritual en un ashram, alrededor de un sabio gurú, que por supuesto me obliga a dejar toda mi vida anterior para entregarme a él y al camino que ha trazado para mí. Así que huyo otra vez, para casarme con alguien muy aniñado, lo cual me tranquiliza, hasta que descubro que ese ser aparentemente inofensivo viene con una suegra todopoderosa que me hace la vida imposible. Y allí recomienza toda la odisea de la luna en Escorpio, hasta tanto no se comprenda a sí misma en lo profundo de su estructura. Solo desde allí se le revelará a la persona la naturaleza del patrón afectivo que la tiene atrapada en la alternancia absorción-fuga. Obviamente, este patrón incluye también aquellos episodios en los cuales los que huyen de mi intensidad son los otros. Pero si la persona comienza a poner límites, ya se estaría saliendo de la luna. Estaría saliendo del mecanismo de esa luna,
porque ha aprendido a expresar otras energías de su estructura que la balancean. Poner límites implica ejercitar la función paterna, y en este caso significa que la función madre ha dejado de ser imaginada como todopoderosa, dando lugar a su complementario. Por supuesto, es una disolución enorme en el nivel inconsciente, pero es la base para la integración madura de esta luna. Cuando se dice que esta luna oculta, ¿se trata de un ocultamiento de sus sentimientos? Más correcto sería decir que no explicita lo que realmente siente, entre otras cosas porque su mundo emocional es desmesurado en términos de intensidad y terriblemente ambivalente. En realidad, cuando una luna en Escorpio dice te quiero, un lado suyo está diciendo unidos para siempre por el resto de nuestras encarnaciones, mientras el otro polo suplica por favor no te lo creas. Es una energía típica de estos matrimonios en los que se plantea un divorcio en cuanto uno de ambos manifiesta que quiere irse de vacaciones solo. Un comportamiento discriminado y una baja en la intensidad es vivido como ausencia de afecto, pero si es ella o él quien demanda fusión, hará, por otro lado, todos los malabarismos posibles para no explicitar la potencia de tales sentimientos, porque se siente atrapada en las consecuencias de su propio movimiento. O sea, que si no hay conflicto, se siente inseguro. Nunca podrá evitar el conflicto entonces. Desde el lugar infantil, nunca podrá evitarlo, porque allí su refugio es el conflicto y su protección es el desgarramiento. De modo que cuando la persona está torturada y sufriendo, ese mismo estado le da seguridad. Ese es su hábito. Y si eso no sucede, está afuera de su madre. Desde tal lugar, solo puede entregarse a una gran pasión, esto es, a una intensidad afectiva voraz y absolutizadora en la cual existe la fantasía de entrega total, pero donde, en realidad, no hay entrega en absoluto. En este nivel de la luna en Escorpio no existe el otro. La persona está siempre consigo misma, en su refugio fusionante, desde donde imagina que los componentes del vínculo son idénticos. Por consiguiente, no puede aceptar, ni siquiera percibir, que alguien realice un movimiento diferente. A su vez, le resulta muy difícil tolerar que haya paz, calma y disfrute gozoso en una situación que fluya normalmente. Desde el mecanismo lunar, esto es vivido como amenazante. ¿Hay un nivel de goce o de placer en permanecer en lo oscuro? Eventualmente, sí. Del mismo modo que en una luna en Géminis hay placer en la verbalización o en la luna en Leo lo hay en sentirse importante. Es decir, es un goce que forma parte de la naturaleza de la luna. El punto de mayor dificultad es que la persona se siente inconscientemente cómoda en medio del sufrimiento y de situaciones potencialmente destructivas. Si recordamos la confusión básica entre lo nutritivo y lo tóxico y el hábito de dejarse absorber por una intensidad exagerada, es fácil deducir que esta luna estará presente en cuadros adictivos. Este doble juego en lo afectivo puede llevarla a establecer relaciones muy conflictivas y a escapar de otras mucho más sanas y nutrientes para el resto del sistema. Es posible también que se involucre en situaciones donde intervengan personas con tendencias destructivas, escapando de otras que expresan una capacidad vincular mucho más madura, pero que no son soportables desde el mecanismo. Esta luna también puede ser un componente estructural de patologías tales como la bulimia y la anorexia, las adicciones a drogas, al alcohol o directamente al sufrimiento por su tendencia a entrar en vínculos torturantes. Aquí reside el mecanismo a romper, la asociación entre seguridad y absorción, que lleva al desgarramiento y que inicia el ciclo ambivalente al intentar sustraerse de la situación y a la vez entregarse a ella. Paradójicamente, es en este tironeo donde radica la máxima seguridad inconsciente. Talentos de la luna en Escorpio.
Una vez que el sistema aprende a desilusionar el anhelo de fusión, poniendo límites y explicitando el deseo, recién allí comienza a disolverse la absolutización afectiva propia del mecanismo. La persona comprende entonces que es posible salir de los lugares, vínculos y situaciones donde hay afecto, para volver a entrar libremente en ellos, diferenciándose y permitiendo la autonomía de los demás. A partir de ese momento, esta luna comienza a expresar sus mayores tesoros. ¿Cuáles son los talentos de esta luna? En primer lugar, una enorme capacidad para sostener intensidades emocionales, lo que permite acompañar a los demás en situaciones difícilmente tolerables para el común de la gente. Estas personas se sienten como en su casa, allí donde hay dolor y sufrimiento, donde reina el misterio y lo desconocido y afloran las emociones más oscuras. Es evidente su aptitud para todo tipo de actividades curativas y también para la investigación, puesto que existe en ellas una gran capacidad de profundización en los niveles más complejos y recónditos de la realidad. Hay una auténtica capacidad para tocar y permanecer en lo que se considera oscuro, misterioso y peligroso. Con esta luna serán muy buenos terapeutas, curadores y médicos, debido a que pueden permanecer en contacto con niveles de intensidad y conflicto que resultarían intolerables, incluso a un sol en Escorpio. Cuando se produce una verdadera maduración emocional e integradora de ese núcleo fusionante regresivo que permanecía disociado del resto del sistema, el absorbente e inconscientemente manipulador deja lugar a otro magnetismo. Allí aparece esa gran capacidad para entregarse a las profundidades y misterios de la existencia, especialmente en el mundo psíquico, comportamiento retentivo, vibración, más cercana al una vez que se profundiza en esta energía y se la integra. Las personas con esta luna ya no adoptan la actitud del pelícano solo para obtener afecto a cambio, y su capacidad de entrega se revela como realmente asombrosa. Se transforman en seres profundamente nutritivos, con una enorme aptitud para dar, acompañando y brindando afecto allí donde hay altos niveles de dolor y sufrimiento. Y así llegamos por último a su capacidad básica, la de transformar periódicamente su mundo y el de otros, encontrando nuevas formas de seguridad y contención, destruyendo las viejas e innecesarias para dar lugar a una mayor vitalidad y amplitud. Brindarles a otros la oportunidad de enfrentarse con los mecanismos en los que se refugiaron para detener su crecimiento, acompañándolos en una transición renovadora. Es quizá su máximo talento. Apéndice. Existen otras posiciones de la carta natal que expresan fuertes analogías con la descripción de las lunas según cada signo. Estas son: la casa que ocupa la luna, los aspectos duros, conjunción, cuadratura, oposición, semicuadratura y sesquicuadratura de la luna con otros planetas. La situación, signo y planeta de la casa 4 de la carta. Y a veces la casa cuya cúspide está en el signo de Cáncer. Todas ellas deben ser tenidas en cuenta a fin de realizar una síntesis entre los distintos factores que componen lo que podemos llamar estructura lunar de un sistema. A modo indicativo, enumeraremos algunas de estas posiciones que deben ser tomadas siempre como analogías y resonancias, nunca como identidades, y cuya importancia relativa solo puede establecerse en el contexto global de la carta natal. Para la luna en Escorpio, tener la luna en la casa 8. Aspectos duros, conjunción, cuadratura, semicuadratura, sesquicuadratura u oposición entre la luna y Plutón. Tener a Escorpio en la cúspide de la casa 4. Tener el planeta Plutón dentro de la casa 4. Este fue el capítulo de la luna en Escorpio, en el libro Las lunas, el refugio de la memoria, de Eugenio Caruti.
En la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia.